Norte del Sur. Bueno, estamos efectivamente en precampaña, ¿no? Ya que el 28 tenemos las elecciones en el país, 28 de julio, y efectivamente, pues, un poco más de 9 candidatos están en escena y ellos aspiran, pues. Y bueno, yo quiero hablarles de un tema que para muchos es un tema extraño en el tema de lo político, y para, bueno, los avesados y conocedores de la política lo manejan en ese sentido. Vamos a hablar del síndrome del candidato, ya que efectivamente suele ocurrir en cada una de las campañas, en cualquier ámbito, que esto comienza a funcionar en la psique de cada candidato. El síndrome del candidato. Ya te lo explico y te lo cuento. Escuchemos. Un cambio político democrático. Cuéntanos cómo es ese síndrome del candidato para que nuestra audiencia y yo pueda Bueno, comprender. eso lo llamaba, creo que así lo llamaba Teodoro, no recuerdo si eso era anterior a él, pero se habla del candidato que cree, tú sabes, que como lo saluda la gente o porque él hace unas cuñas y entonces la gente cree, como alguna vez recuerdo que Argelia Laya llegó a la Casa del MAS y dijo que todo el mundo me saluda. Ella sacó una altísima votación como candidata a gobernadora de Miranda, 27%. El MAS nunca en su vida soñó sacar eso. Yo traigo a colación este tema por muchísimas razones, pero sobre todo porque el tema del síndrome le pasa a muchísimos candidatos. Y hoy quiero hablarles de José Brito, del candidato, pues, que el diputado anzoáteguense, que se ha convertido, pues, él considera de que es la revelación, en este caso de las elecciones presidenciales, y bueno, ha dado unas declaraciones bien interesantes, pues que de repente a muchos le puede sonar como extravagantes declaraciones, pero bueno, vamos a escucharlo para saber qué nos está comentando José Brito como candidato. Escuchemos. La verdad es que hay un empate técnico, yo tengo que ser muy honesto, entre la opción de Nicolás Maduro y la opción de un sector de la oposición, y que nuestra candidatura viene creciendo a pasos agigantados, al extremo que ya me colocan de cuarto y de cuarto no estoy. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Si los encuestólogos me colocaban con menos 0,0000 de la N potencia para atrás, y hoy me colocan Esto, de tercero. para algunas personas o muchas personas pudiese considerarse en este sentido un acto de osadía o de tremendura política a la hora de declarar a José Brito, pues, ya que él está planteando de que hay un empate técnico entre las candidaturas del presidente candidato Nicolás Maduro Moro y en este caso con Edmundo Urrutia, en este caso el candidato opositor. Entonces, ese es un escenario que diría yo, pues creo que casi todos los encuestadores van a tener o que cerrar la Santa María, bajar la Santa María, porque definitivamente hasta ahora no se ha escuchado en el aspecto técnico y en los muestreos que se han realizado en el país, hasta ahora no se había escuchado una especie como la comentada por José Brito. Y él de una manera muy eufórica dice de que efectivamente él está no en cuarto lugar, sino en tercer lugar y con tendencia a irse para allá arriba. Entonces, bueno, eso es bien interesante, pues, escuchar de dónde saca Brito esto. ¿Será acaso el síndrome del candidato? Porque trata de eso, pues, o sea, aquel que se ríe contigo, aquel que te saluda en las marchas, en las caravanas, aquel que te abraza y te da un beso, bueno, efectivamente, en los candidatos comienzan a creer de que todo el mundo que le genera ese gesto de alegría y de armonía está con él. Eso suele pasar. Vamos a ver, por ejemplo, qué le ocurre a muchos en este sentido. Usted le pregunta a un candidato, ¿cómo vas? Conoce como el síndrome del candidato. ¡Vamos con la novela cosa! ¡Porque queremos recuperar Cajeme! ¡La decisión está con la novela! Usted es candidato y necesita sentir el calor del pueblo, vaya a mercado. Bueno, y con estas cosas hay que andarse como con mucho cuidado, ¿no? A la hora de la apreciación que uno pueda o la aprehensión que uno pueda tener de la realidad. Y lo digo, por ejemplo, porque suele ocurrir eso de que hay sitios, por ejemplo, en los mercados, en sitios donde se congregan muchas personas, hay ciudadanos, pues hombres de a pie, en cualquier parte del planeta, donde llega un candidato y a ese candidato lo abrazan, le levantan la mano, le regalan un refresco, le regalan una mandarina, y dio la vuelta el candidato y llega otro y nuevamente le hacen el mismo ejercicio logístico de brindarles una especie de apoyo. Entonces el candidato se va confiado creyendo que ese hombre o esa mujer están con ellos. Y eso genera a muchos
el tema de que les agudiza el síndrome aquí en la psique. Y bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, el Conde creo que estuvo conversando pues hace unos días en La Vega, donde hizo un comentario que se ha convertido también en parte del ruido en las redes con respecto a la presencia o no de el señor González Urrutia en La Vega. Y bueno, González Urrutia agarró y estuvo en La Vega. Entonces le dijo, bueno, que asumiera la palabra. Entonces, ¿qué ocurrió a la vez que estaba el Conde? Que la gente lo abrazaba a Benjamín Rauseo, pero la gente en el fondo abraza y se ríe y goza y disfruta. Es con el Conde, más no con Benjamín Rauseo. Entonces la gente agarra y lo acaramela, lo besa, y él pudiese estar creyendo de que definitivamente todo ese es un conglomerado humano que está a favor de él. Y craso error a veces pensar en esos términos. No sabemos, por eso digo, no sabemos si eso le ha venido pasando al candidato Brito, porque al fin y al cabo muchos candidatos, como decía pues en el video anterior, hay candidatos que efectivamente son ilustres desconocidos, y eso pasa en las alcaldías, gobernaciones. La gente se lanza a una candidatura, a un ejercicio de osadía política, pensando que puede conquistar porque ha sido un buen atleta, porque ha sido un trabajador social de mucho reconocimiento en las comunidades. Y bueno, se lanzan para alcaldes y llegan detrás de la ambulancia, porque son ilustres desconocidos, e inclusive pasa de que ni su misma familia votan por ellos porque no tienen la convicción de que sea una buena opción. Y eso le pasa a muchos candidatos. Entonces ese es el tema del síndrome del candidato. Todo el que se ríe conmigo está conmigo. Craso error. Ahora fíjense ustedes, pero dejando de un lado un poco el tema de la parodia y tomándole la palabra a Brito, yo le diría a Brito, yo Brito, si siento que vengo subiendo y que me estoy convirtiendo en una tercera fuerza con tendencia aún en pre-campaña de seguir subiendo, y él habla de un empate técnico, yo le diría a Brito, bueno, que haga un ejercicio en este sentido de buscar aquello de un frente amplio, establecer alianzas. Yo siendo Brito, haría el máximo esfuerzo de convencer. Creo que a Brito le sobra la vía para eso, le sobra muela, y hablaría con todos los candidatos demostrándoles con prueba fehaciente de que yo soy la tercera mejor opción. Y bueno, y si es un candidato que logra sobrepasar el umbral del 1.000.000 de votos y se llegue a montar en 1.500.000 votos, él pudiese conversar con los demás candidatos y cada uno recogiendo de a poquito con Eduardo Martínez, en este caso con Ecarri, con los demás candidatos, con el mismo Benjamín Rauseo, él pudiese, Daniel Ceballos de la misma manera, bueno, recoger de cada uno de ellos y ampliar su espectro electoral y convertirse efectivamente, si es como él dice, en una tercera fuerza que, cuidado, si efectivamente no se le sale una rueda a la carreta, y tenemos entonces un triple empate, porque creo que esa es la idea, pues. O sea, si él tiene capacidad para avanzar hacia la búsqueda de un triple empate, esa sería una opción, sería algo inédito en la historia política del país. Y bueno, él puede hacer un ejercicio, por ejemplo, como el que hizo Gabriel Boric en Chile. Observemos. 17, cuando se fundó el Frente Amplio, conglomerado de partidos de izquierda que irrumpieron en la escena política. Con cerca de 20 puntos obtenidos de la mano de Beatriz Sánchez en la elección presidencial de ese año, ya ganaba un espacio en la política. Había la idea un poco del agotamiento del régimen político de la transición y de las fuerzas políticas. Bueno, Gabriel Boric, un candidato en ese momento con menos de 36 años, se convirtió en el presidente del país, generó pues a lo largo de todo su recorrido de campaña, y en las dos fases que existen en Chile, logró aglutinar la mayor cantidad de consensos posible, vendiéndose como la mejor opción, en este caso de la oposición, y en este caso pues de todos los grupos de izquierda. Y bueno, fíjense ustedes, Boric se convirtió en un presidente inesperado, por así decirlo. Entonces yo creo que tomándole y ya dejando de un lado el tema de la parodia, el tema del síndrome del candidato, yo creo que José Brito debería emprender un largo camino, un periplo en los próximos meses o días que quedan de campaña, y bueno, sentar las bases para ir a la búsqueda de un frente amplio que lo pueda convertir en la tercera opción. Y estoy seguro que mucha gente vería esto como una opción. En aquello de ni lo uno ni lo otro, bueno, votaría por Brito.
Entonces, esas cosas pueden ocurrir en la política. Pero bueno, mis amigos, una cosa es lo que nosotros pensamos, una cosa son los comentarios que ustedes van a dejar en la caja de comentarios y una de las cosas más importantes es lo que piensa José Brito en función de su lectura y de su análisis en lo que corresponde a su realidad política para las elecciones del 28 de julio de este mismo 2024. Saludos desde el norte y el sur. Jesús Marcano se les quiere de gratis como siempre.